Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Corte Suprema de Justicia autoriza la extradición de Óscar Fernando Santos, alias Teto. Alarmante trasiego de drogas en el país. En menos de 24 horas, Ministerio Público incauta otro cargamento de marihuana que iba escondido en colchones. Esto ocurrió en la zona sur de Honduras. Ente asesor del Consejo Nacional Electoral exigen que se les muestre cómo usar herramientas tecnológicas para las elecciones generales. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar este lunes 25 de octubre de 2021. Con mucho gusto, Andrea Hernández les acompaña esta noche junto a Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 11. Y recuerden escucharnos en nuestras frecuencias a nivel nacional por Radio Visión Honduras. Veamos las noticias que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Bebé de 15 días de nacido fallece a causa del COVID-19 en el departamento de Copán. Autoridades de la empresa Energía Honduras han confirmado una reducción en las pérdidas técnicas y no técnicas de la NE. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche las informaciones contándole que el hondureño número 26 ha sido ya aprobada su extradición hacia los Estados Unidos. Se trata de alias Teto. Óscar Fernando Santos. Giovanni Villalobos nos ha preparado el informe completo. Escuchemos. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Óscar Fernando Santos Tobar, alias Teto, a quien el gobierno de los Estados Unidos acusa de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos de cocaína con la intención y el conocimiento y causa que sería transportada a la nación del norte. Ha resuelto confirmar la decisión del juez de extradición de primera instancia que otorga la extradición de Óscar Fernando Santos Tobar, solicitado por la Corte del Distrito Oeste de Texas en Estados Unidos. A criterio de los profesionales del derecho que han conocido este tipo de expedientes, al hondureño lo que le queda es colaborar para que la pena sea inferior. Desea colaborar con la justicia estadounidense, pues recibe unas sentencias más favorables, más benevolentes. Santos Tobar fue capturado el 23 de agosto del presente año en una comunidad del departamento de Copán y por el momento se encuentra en el primer batallón de infantería a la espera que se cumpla este proceso. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en menos de 24 horas, escuchen bien, las autoridades han capturado e incautado otro cargamento de marihuana que era transportado en colchones, pero esta vez en la zona sur del país. Nuestro compañero Jonathan Girón nos amplía. Jonathan. Pues no me han llamado. Cargamento de marihuana en un vehículo que era trasladado en colchones, trasladado en colchonetas, en colchones para camas, este gran cargamento de marihuana, droga. Es en menos de 24 horas, Andrea.
Y realmente impacta la forma en que se está camuflando estas cantidades importantes de droga en el país. Veíamos en las últimas horas cómo dentro de muebles incluso se ha estado trasladando al interior del país. Y por supuesto, Jonathan Girón en breves minutos nos dará a conocer detalles sobre la manera en que se traslada este nuevo cargamento, el segundo en menos de 24 horas, de gran cantidad de marihuana. Escuchamos. Jonathan. Bueno, Jonathan nos estará ampliando al respecto en unos instantes. Vamos a continuar con la información de esta noche. Es que autoridades le dan pista a estructuras criminales que transportan esta droga en diferentes modalidades, como se lo hemos dado a conocer. Veamos. Autoridades policiales ya tienen avanzadas las investigaciones de la estructura criminal que está transportando supuesta marihuana en diferentes modalidades en el sector norte y atlántico del país. Son nuevas estructuras que están naciendo, están creciendo y que buscan la manera como poder sacar la producción de marihuana que tienen en Yoro y buscan cualquier mecanismo que ellos consideran que no van a ser detectados para efectuar este trabajo ilícito. Los analistas creen que la falta de vigilancia policial abona a que bandas, miembros de maras y carteles estén cultivando marihuana para venderla en las principales ciudades del país. En el país vemos como el tema de la droga no se ha combatido, no ha mejorado, no vemos condenas de nadie acá. Son más de 4.000 libras las incautadas en menos de 8 días y que tenían como destino final ciudades de Cortés, Yoro y Atlántida, según las autoridades. Que han logrado decomisar más de 923 paquetes de supuesta marihuana, haciendo un total aproximado de más de 4.000 libras. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante las últimas horas capturó a 6 presuntos integrantes de la Mara Vatos Locos en el sector de la Ribera Hernández de San Pedro Sula, zona determinada de esta estructura criminal dedicada a cometer varios ilícitos en perjuicio de comerciantes y transportistas, según las autoridades. Al momento de su captura se logró decomisar 336 bolsitas conteniendo marihuana, varias armas de fuego, entre ellas una de uso no permitido, hablamos de este fusil, armas con sus respectivos cargadores y proyectiles, dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión y los teléfonos celulares con los cuales estas personas coordinaban estas acciones ilícitas. Ahí pues armas modificadas. Es un arma fusil, hablamos de un arma SKS de 7.62 milímetros, la cual es de uso no permitido. Y de varios golpes en su cabeza fue asesinado un hombre de al menos 40 años de edad en la colonia Villa Unión de Comayagüela, a manos de personas desconocidas que luego se dieron a la fuga y sin que hasta ahora se conozca la identidad de la víctima. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicó la respectiva autopsia. Bien, y de inmediato nos vamos con nuestra compañera Iris Urbina. En unos instantes Iris Urbina estará con nosotros. Veamos nuestro panorama nacional de este día. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Consejo Consultivo exige al Consejo Nacional Electoral les muestre cómo usar las diferentes herramientas tecnológicas en las próximas elecciones generales. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Y hoy inicia la impresión de las papeletas electorales. Nos trasladamos donde nuestro compañero Giovanni Villalobos. Escuchemos qué dice el comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral. Giovanni, adelante. Este proceso el día de ayer domingo, hoy. Gracias, don Kelvin Aguirre, el comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral. De las papeletas y ya se ha culminado con el mismo. Y por eso ya podemos anunciar al pueblo hondureño de manera satisfactoria que ahora a las 9 de la noche inicia ya el proceso de la impresión de las papeletas del nivel electivo presidencial. ¿De cuántos millones estamos hablando a estas alturas y cuándo estas imprentas tienen que entregar toda la documentación? Sí, el presupuesto
de la impresión de estas papeletas asciende a 184 millones de lempiras. Deben entregarlo antes del 20 de noviembre todas las papeletas para que nosotros ya podamos iniciar con el proceso de maquilado, y de igual forma se nos va a ir entregando los lotes de manera adelantada para que nosotros una semana antes de las elecciones podamos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, hacer todo el transporte y custodia del material electoral en los 5.755 centros de votación que vamos a habilitar para el proceso de elecciones. ¿Cuántas imprentas inicial lo da cuando entre usted en este momento o ya están trabajando en esta impresión? Cuando entremos, se va a dar el invitación inicial, les vamos a invitar a ustedes para que miren también cómo inicia este proceso de impresión de papeletas. ¿Cuántas son las imprentas que están en este momento participando? A 9 imprentas se las adjudicó, que son los que van a realizar todo este proceso de impresión y traje de las papeletas. Gracias al señor Kelvin Aguirre, comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral, dando a conocer del pitazo de inicio de la impresión de 16 millones de papeletas. Habrá en cada turno observadores para que todo se lleve como se espera. Con este informe totalmente en directo, retorno con ustedes. Muy buenas. Bien, muy buenas tardes, gracias Giovanni Villalobos, y estaremos al pendiente de este pitazo inicial del que será parte también los diferentes medios de comunicación. 64 millones de lempiras, Andrea, se invertirán en esta impresión de papeletas. Bueno, y es una carrera contra el tiempo porque hasta el 20 de noviembre tienen de plazo para entregar las papeletas en todos los niveles a las autoridades para ser distribuidas a nivel nacional. Cambiamos completamente de tema y escuchamos a Kimberly Espinosa, ya que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez pide a la población no deslumbrarse por ideologías y no votar por corruptos. El primado de la Iglesia Católica en Honduras, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, exhortó a la población a que en las próximas elecciones no se deje deslumbrar por ideologías. Además, ha sido reiterativo que no se debe elegir a aquellos que han hecho de la corrupción su modo de operar. Y peor es la ceguera cuando nos dejamos contagiar de ideologías que ya se han demostrado inútiles completamente en la historia de la humanidad, y se sigue apostando por pseudolíderes que prometen mares y montes y después no cumplen nada. Dirigentes de Libertad y Refundación afirman que este es un mensaje claro para el Partido Nacional, que son los reyes de la corrupción e impunidad. 12 años de tragedia, 12 años de robo, de narcotráfico, es increíble. Desde el partido en el gobierno señalan que el sermón va dirigido a aquellos que quieren implementar en la nación un fracasado comunismo. Macho que respinga, chimadura tiene. Estamos claros que aquí los que están con ideologías extrañas importadas desde Venezuela son los de Libertad y Refundación. Analistas detallan que el sermón del máximo jerarca de la Iglesia Católica debe de servir de reflexión. Como hay una polarización entre socialismo y capitalismo en el país, eso es inevitable. Esa discusión es inevitable. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el Consejo Consultivo está exigiendo al Consejo Nacional Electoral les muestre cómo usar las diferentes herramientas tecnológicas en estas próximas elecciones. A escasos 33 días de las elecciones generales, miembros del Consejo Consultivo denuncian que las autoridades del Consejo Nacional Electoral no les han demostrado cómo utilizar el sistema de transmisión de resultados y mucho menos el de las huellas dactilares, siendo un completo desastre que generará aún más incertidumbre. Hay cuestiones que se tiene que hacer por parte de lo que es el Consejo Nacional Electoral, pero miramos en realidad que el Consejo no actúa. Estamos en una involución exagerada por parte de este ente contralor electoral que se ha llamado al silencio. No hay ni respuesta sobre qué pasaría si se va la luz, si falla el sistema o si se presenta algún tipo de problema, siendo uno de los tantos déficits y atrasos que se han presentado en el cronograma electoral. El proceso electoral general de este año ha estado teñido por mucha incertidumbre, ¿no? Todo lo ocurrido con el Documento Nacional de Identificación, los conflictos del Consejo Nacional Electoral, no tener la ley del sistema de justicia del proceso electoral, entre otros. Desde el Consejo Nacional Electoral manifiestan que se encuentran trabajando y alistándose para realizar simulacros del proceso en los próximos días. Ya se está preparando a hacer 2 simulacros donde va a ser abierto, donde van a poder tener la participación los partidos políticos y ustedes como medios de comunicación.
Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y precisamente para este martes está previsto el traspaso de mando de las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral para el traslado y custodia precisamente del material para las elecciones generales, que se encargarán también de trasladar ese material el próximo 28 de noviembre. Fuerzas Armadas de Honduras se estará realizando el día de mañana 26 de octubre a las 09:30 una ceremonia en las instalaciones del campo de Parada Marte, donde se hará la transición, como lo establece la ley, 30 días antes al Consejo Nacional Electoral, poniendo a disposición todas las capacidades logísticas. Estamos hablando de camiones, rastras, vehículos livianos, embarcaciones, lanchas de la Fuerza Naval de Honduras y aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, donde se estará trasladando todo el material electoral a las más de 5.737 centros de votación a nivel nacional. Y escuchen bien, el Tribunal Superior de Cuentas está investigando a Luis Zelaya porque no liquidó aproximadamente más de 13 millones de lempiras. El Tribunal Superior de Cuentas, a través de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana, comenzó la investigación al expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, a petición del Consejo Nacional Electoral, al no dar cuentas de 13.742.000 lempiras que fueron entregados por el CNE para capacitaciones, gastos de funcionamiento y traslado de maletas electorales, fondos de los que únicamente liquidó más de 800.000 lempiras. Al parecer se habían procedido a liquidación de cerca de más de 800.000 lempiras, y eso dividido en dos componentes. Según los entendidos en el tema de las auditorías, el ente está en tiempo y forma para realizar este tipo de acciones, las que determinarán qué tipo de delitos proceden y enviarlo al Ministerio Público. O sea, quien haya recibido esos fondos procede a hacer una liquidación, a presentarnos informes, no solo tanto a quien le haya entregado los fondos. Con estas diligencias se pueden determinar una serie de delitos según los analistas, entre ellos el fraude. Bueno, podían ser un delito de delitos en contra del patrimonio del pueblo hondureño. Los exmiembros del Consejo Central Ejecutivo califican dichas pesquisas de saludables para determinar si se cometió algún ilícito con los fondos estatales. Si ellos van a hacer una investigación de las actuaciones de quien manejó las finanzas, pues eso está bien que lo hagan. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El crucial senador demócrata Joe Manchin parece estar a bordo con propuestas de la Casa Blanca sobre nuevos impuestos a multimillonarios y ciertas corporaciones para ayudar a financiar el paquete reducido de servicios sociales y cambio climático del presidente Joe Biden. Biden señaló que se siente muy optimista en cuanto a llegar a un acuerdo sobre una gran propuesta de ley de política interior y ansía someter el asunto a votación en el Congreso esta semana, aunque no es seguro que eso suceda. Esa es mi esperanza, declaró el presidente antes de salir de su casa en Delaware rumbo a Nueva Jersey, donde destacará las propuestas a atención infantil en el paquete y su plan de infraestructura. Esa es mi esperanza, dijo el presidente antes de salir de su casa en Delaware rumbo a Nueva Jersey, donde destacó las propuestas de atención infantil en el paquete y su plan de infraestructura. Los demócratas trabajan intensamente para intentar cerrar las conversaciones, reduciendo lo que había sido un extenso plan de $3.5 billones para que el presidente pueda destacar los logros de su gobierno a líderes mundiales en dos cumbres en el extranjero sobre la economía y el cambio climático que iniciarán esta semana. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con temas de país y es en el campo económico. Autoridades de Empresa Energía Honduras han confirmado una reducción en pérdidas técnicas y no técnicas. Víctor Valladares nos amplía. Con una reducción en las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por arriba de un 4%, cerrará el 2021 el Consorcio Energía Honduras, de acuerdo a sus representantes. En todo el periodo, desde que EH está a cargo de la operación, nuestra
en nuestra cuenta es que hemos obtenido una mejora de los flujos de la estatal energética por 350 millones de dólares. Se estima que solo por robo en este servicio la NE pierde unos 10.000 millones de lempiras anuales, fenómeno que se ha venido reduciendo en los últimos meses. Robarle 15 millones de lempiras o 17 millones de lempiras al día a la ENE es robárselas uno mismo, porque al final todos tenemos que pagar esa energía y esos 17 millones de lempiras diarios. Por su parte, en la empresa privada aseguran que se debe actuar con todo el peso de la ley para quienes practican este ilícito. Y esas son las que deben de ser sancionadas porque esos son muy vivos, ¿no? Mientras la gran mayoría paga, hay algunos que viven de gratis. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Nuestro compañero Franklin Rodríguez nos da a conocer que un niño apenas de 15 días de nacido muere a causa del COVID-19. Lamentablemente, este hecho se suscitó en Santa Rosa de Copán. A pesar de la buena noticia sobre la disminución de casos COVID en el hospital de Copán, este día la relacionadora pública confirmó que ha fallecido un lactante de apenas 15 días de nacido por causa del patógeno viral. En las últimas horas ha fallecido una persona, es decir, durante el fin de semana también las defunciones han bajado. Recordemos que anteriormente fallecían 3 o 4 personas durante el fin de semana y ahora nos falleció una persona, era un recién nacido, 15 días de edad, ¿verdad? El bebé falleció después de haberse contagiado en su comunidad. Y es que el virus esta vez no se compadece ni de los recién nacidos. Así como se contagió esta madre fácilmente, podrían morir más, señalan los galenos. Era del departamento de Santa Bárbara, del municipio de Azacualpa, ¿verdad? El niño vino ya pues contagiado en su comunidad, estuvo varios días ingresado en nuestro centro asistencial, después pues fue al cual se le detectó que tenía COVID-19, ¿verdad? Y el niño falleció a la semana de estar ingresado. Desde Santa Rosa de Copán, les informó Franklin Rodríguez. Continuamos con información siempre en el tema sanitario. Hoy ha dado inicio la aplicación de la tercera dosis de refuerzo al personal médico. Hoy inició la aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a un grupo de profesionales de la salud que laboran en la unidad de cuidados intensivos, inoculante que también abarca a grupos priorizados, como los pacientes renales o con VIH-Sida. Hemos iniciado lo que es la aplicación de dosis de refuerzo a aquellas personas que ya han concluido con su esquema de vacunación 6 meses después, ya que se ha comprobado que después de esta fecha los anticuerpos tienden a bajar y bajan las defensas ante la COVID-19. Las autoridades comenzaron el plan piloto con el personal de salud que ya cumplió 6 meses desde la aplicación de su segunda dosis de la vacuna. Viendo el beneficio de una tercera dosis, que es lo que en el mundo está ocurriendo en personal de riesgo, personas mayores, personas con enfermedades crónicas y por supuesto en personal de salud, que somos pues muchos trabajadores que nos estamos exponiendo siempre a la enfermedad. La dosis de refuerzo será distribuida entre las 20 regiones sanitarias del país a fin de mejorar la protección de la población priorizada contra las variantes y posteriormente avanzar a toda la población. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y escuchen bien, vía decreto el gobierno busca la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para todas esas personas que aún no quieren vacunarse. Veamos. Frente a la negativa de un sector de la población de vacunarse contra el COVID-19, por varios argumentos infundados, las autoridades de la Secretaría de Salud Pública CESAL buscan mediante un decreto volver obligatorio para la población inocularse a fin de completar su esquema y evitar ser víctimas del mortal virus. El interés, ¿verdad?, de toda la población es porque no queremos ver más fallecimientos. No queremos seguir viendo esos hospitales abarrotados de pacientes. El interés es porque la población esté sana. Se dijo que es lamentable que después de la enorme inversión que ha hecho el Estado para poder conseguir las dosis necesarias y vacunar a la mayor parte de la población, siempre prevalece una actitud negativa. Y para mí la vacuna debe ser una obligación. Debe ser una obligación. Lo que pasa es que la gente la han engañado y le han dicho que no es buena. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema y es que lamentablemente la violencia no cesa en el país. Nos enlazamos con Iris Urbina
hasta la ciudad de San Pedro Sula, y es que se registra la muerte violenta de 4 personas, entre ellos una mujer. Adelante, Iris. Gracias. En efecto, estos hechos se registran particularmente entre el municipio de Choloma y San Pedro Sula. 3 de estas muertes en Choloma, uno de ellos en el sector de Trincheras, donde sujetos desconocidos asesinaron a un hombre, donde le han dejado un rótulo que dice por ladrón y por extorsionador. Mientras tanto, siempre en Choloma, esto en el sector de Río Blanquito, también desconocidos asesinaron a un hombre que se encontraba a la orilla de un campo de fútbol. En el sector de Los Caraos, también a esta hora de la noche, se reporta la muerte de un hombre quien era el encargado de cuidar a una hacienda. Él estaba desaparecido desde el sábado y lo han encontrado en una zona montañosa de este sector. Y aquí en San Pedro Sula, frente a su vivienda en la colonia 6 de Mayo, en el sector Rivera Hernández, desconocidos han asesinado a una jovencita de apenas 22 años de edad. Hasta esta hora de la noche se desconocen los motivos por qué han acabado con la vida de estas 4 personas que han sido ultimadas precisamente en las últimas horas. Con esta información, desde el norte del país, retorno con ustedes. Gracias, Iris Urbina, y al pendiente de las investigaciones que hagan las autoridades en esa zona norte del país. Ojalá estos crímenes no queden en la impunidad. Vamos a la pausa y regresamos con más. Continuamos con las informaciones de esta noche. Guillermo Paz Manueles nos da a conocer que diferentes sectores dan a conocer la propuesta del fortalecimiento del sector educativo para los años 2021 hasta el 2030. Instituciones de la sociedad civil, de las universidades, magisterio y medios de comunicación presentaron una propuesta de fortalecimiento al sector educativo para el periodo 2021-2030, con el propósito de que el gobierno entrante tenga las bases para crear un nuevo sistema educativo, inclusivo, equitativo y de calidad. Esta propuesta habla desde el problema de la conectividad, que por esta conectividad 500,000 de estudiantes desaparecieron de las aulas, y además de esto hablamos del presupuesto. Son más de 37,000 millones de lempiras que se requiere para poder hacerle frente a esto. Presenta la oportunidad de ejecutar un plan con acciones concretas de corto, mediano y largo plazo que buscan mejorar el sistema educativo, que buscan causar disrupción para transformarlo, para recuperar a los niños que estaban excluidos. Se añadió que la propuesta además contempla un incremento de 4,000 millones de lempiras al presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que serán utilizados en la puesta en marcha de dicho plan, que fue presentado únicamente a 2 candidatos presidenciales, Gianni Rosenthal del Partido Liberal y Anarria Fura del Nacionalismo. Debido a la pandemia, se estima que entre el 35 y 40% de los niños habrían abandonado su educación, así que el 2022 se va a convertir en un año, podríamos llamarlo, de nivelación académica, de lograr que retornen a la escuela todos estos niños y lograr que con su retorno reinicie su educación. La educación es un tema de país donde todos tenemos que poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, más en este momento que la educación prácticamente se encuentra en un estado crítico. Sobre todo se requiere voluntad política. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Sin duda alguna, André, una excelente propuesta. Sabemos que la educación en Honduras pues, ha tenido una caída de al menos el 30% en los estudiantes, y muchos estudiantes se han desaparecido de las aulas en este año. Y lamentablemente pues es un tema que muy poco se ha tratado en los últimos gobiernos y que debería tratarse en una línea de desarrollo, no en base a la propuesta que pueda hacer un gobierno u otro, sino que se establezca en estos términos de tiempo, desde este año 2021 hasta el 2030. Este interesante tema usted lo puede ver también mañana en la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Es un tema que sin duda hay que ponerle el dedo al renglón. Así es, pero de esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias. A continuación, Canal 11 les dará a conocer la visita del abogado Gianni Rosenthal, presidenciable por el Partido Liberal, este pasado fin de semana en el departamento de Choluteca. Feliz noche. Feliz noche.